¿Quién es Pablo Hasél y por qué está en la cárcel? Su verdadero nombre es Pablo Rivadulla Duró. Nació en la ciudad catalana de Lleida hace 32 años. Comenzó a hacer rap en 2005. La fama le llegó con la primera condena por enaltecimiento del terrorismo en 2014. Un delito que, como explica el magistrado Ignacio González Vega, no existe en otros países que no han vivido como España décadas de terror, con grupos armados como ETA. Aquí en España existe una jurisprudencia a veces vacilante sobre cuándo estamos en presencia de un delito y cuándo no. Y después también hay que decir que la legislación es más amplia en materia de límites a la libertad de expresión que la de otros países. Y pongo, por ejemplo, simplemente el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas que no hay en los países de nuestro entorno. De ser conocido solo en la escena underground del rap, pasó a acaparar titulares, a salir en la tele y a ser conocido por el gran público. Estas son algunas de las rimas de sus canciones por las que fue condenado. No me da pena tu tiro en la nuca, Pepero. Merece que explote el coche de Pachi López. Pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen. Merece una bomba Televisión Española. Ojalá vuelvan los Grapo o Gora Eta. Fue condenado a 2 años de prisión. Los jueces consideraron que no es admisible en el ámbito de la libertad de expresión incitar a la violencia o realizar un discurso de odio, como es la alabanza o justificación de acciones terroristas y el deseo de nuevas actuaciones de los grupos terroristas. La condena fue suspendida en 2019, ya que no tenía antecedentes penales. En 2018 había sido condenado de nuevo por enaltecimiento del terrorismo a 2 años de cárcel y a multas por injurias a la corona e instituciones del Estado, aunque la sentencia aún no era firme. La pena fue rebajada a 9 meses y ratificada el pasado junio por el Tribunal Supremo, con 3 votos a favor y 2 en contra. Estos son algunos de los tweets por los que fue condenado, además de una canción publicada en YouTube. Según el Tribunal Supremo Español, estas expresiones exceden el derecho a la libertad de expresión u opinión. La situación ahora es diferente y la pena no puede ser suspendida. Hasél es reincidente y acumula ya varias condenas, no solo por delitos de expresión. En junio de 2020, el rapero fue sentenciado a 6 meses de prisión por agredir a un periodista física y verbalmente. Y este mismo jueves, 2 días después de su ingreso en prisión, mientras varias ciudades españolas ardían en protestas pidiendo su liberación, la audiencia de Lleida confirmaba una pena de 2 años y medio entre rejas por obstrucción a la justicia, amenazas e intento de agresión contra un testigo en un juicio. El caso Hasél ha reabierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión en España. El gobierno de Socialistas y Unidas Podemos ya ha anunciado una reforma del Código Penal. La Audiencia Nacional advierte de que despenalizar el enaltecimiento del terrorismo supondría una desprotección para la sociedad y chocaría con el abrumador apoyo social a que este tipo de actuaciones tenga un castigo. La detención y el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél ha provocado graves disturbios en Cataluña, que se han saldado con numerosas detenciones y al menos 33 heridos. Las concentraciones en las principales ciudades degeneraron con el paso de las horas. En Barcelona se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías ante la delegación del gobierno. La noche acabó con vehículos quemados y destrozos en mobiliario urbano y varias sucursales bancarias. Pero los altercados más graves ocurrieron en Vic, donde trataron de asaltar la comisaría de los Mossos d'Esquadra. Todo esto ocurrió después de que el rapero Pablo Hasél fuera detenido por la policía catalana en la Universidad de Lleida. Ya está en prisión, donde le espera una condena de 9 meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. El gobierno español planea suprimir las penas de prisión para los delitos relacionados con la libertad de expresión. Pensamos que en todos aquellos asuntos que se derivan de la libertad de expresión y que no conllevan riesgo en la seguridad de las personas, la reacción sancionadora del Estado con la privación de libertad, pensamos que es una reacción que no procede en el ámbito de las libertades de una democracia. Numerosos artistas españoles y personajes públicos han expresado su apoyo al rapero. La Audiencia Nacional justifica su ingreso en prisión por sus antecedentes, que incluyen una condena de 2 años de cárcel en suspenso por alabar en sus canciones los atentados de Grapo, ETA, Al-Qaeda y otros grupos terroristas.
¿Usted forma parte de algún movimiento anarquista insurreccionalista? Soy comunista. Usted es comunista. Pero ¿forma parte de algún movimiento, como le digo, anarquista insurreccionalista? Un comunista no puede militar en un movimiento anarquista insurreccionalista. Yo en ese tuit exclusivamente estoy haciendo una comparación, y es que no hay más allá en ese tuit. O sea, estoy comparando unas condenas por unos daños materiales con una impunidad por unos asesinatos de 15 personas que estaban nadando totalmente indefensas. Usted sabe que aquí hubo una persona víctima que no murió, pero resultó gravemente dañada, hasta una señora que estaba en la basílica. Sí. Usted eso lo sabe. En todo caso, comparado a los 15 inmigrantes asesinados, me parece que la comparación es bastante clara. Volvemos a lo mismo. Yo soy el culpable de que la policía asesine. Yo me limito, como tantísimos medios más, a relatar unos hechos objetivos, independientemente de la ideología que uno tenga. Es innegable que han asesinado a 15 inmigrantes. No han sido expulsados del cuerpo, como le digo, no han sido ni condenados quienes, por ejemplo, asesinaron a 15 inmigrantes en el Tarajal o quien asesinó a Íñigo Cavacas. Si continúan en el cuerpo con total impunidad, eso es que ese cuerpo les garantiza la impunidad para que puedan asesinar y torturar con total tranquilidad. Medio país piensa lo mismo. Si quieren ustedes encarcelar a medio país que piensa lo mismo, yo los acuso con esos apelativos porque hay numerosas pruebas. Es público y notorio que el dinero público ha financiado numerosas juergas y amantes, el silencio de amantes del rey emérito, como Bárbara Rey. Eso ha aparecido en numerosos medios, hasta en la prensa del corazón ha aparecido, y a mí por relatar eso se me está pidiendo prisión. Incluso altos cargos militares, como puede ser Amadeo Martínez Inglés. Material en el que el rey podría mantener relaciones con Bárbara Rey. Sí, exacto, sí, ¿no? Y con esa y con alguna otra, ¿eh? No solo hay material con esta Bárbara Rey es la que más suena y la que más ha salido, pero es que esto me se ha costado con Cinto y la madre, claro, y hay varias que todas españolas, españolas hay unas cuantas, ¿eh? Entiendo que personas famosas. Estas famosas, sí es que se acostó con todas las famosas, sí es que este hombre, ya digo, no me quiero repetir, pero sí es que este hombre se acostaba, los Borbones siempre han tenido eso, hay videos muy gordos, muy Sí, sin entrar en detalles, pero ¿cómo podría explicársele a la ciudadanía qué contienen esos vídeos? Sí, pues unas relaciones íntimas. Es que este hombre, no es que fuera, ya digo, yo lo he tratado de depredador sexual. Ha denunciado que el rey asesinó a su hermano Alfonso y todas sus fechorías. Hay un presunto delito, que este hombre cometió hace muchísimos años, en el año 56, con 18 años. Este hombre mató a su hermano. Eso lo ha reconocido hasta él, ¿eh? O sea, que no es que... Él ha reconocido un homicidio, pero un accidente. Bueno, homicidio por imprudencia es un delito. Entonces, este hombre tenía 18 años y era caballero cadete de la Academia de Zaragoza. Era un militar profesional. Llevaba 6 meses de instrucción intensiva militar. Yo también he sido cadete y he estado 6 meses. Y a los 6 meses un cadete español sabe disparar con toda clase de armas. Es un experto, que se dedica todos los días a disparar. Con pistola, con ametralladora, con subfusil ametrallador, con... Entonces, este hombre cuando mató a su hermano, ya digo, era un experto en armas. Y dicen que se le escapó un tiro. A los militares profesionales no se le escapan los tiros tan fácilmente. En primer lugar porque las pistolas tienen 3 seguros. 3. Hay que quitar los 3 para poder disparar. Y para más INRI, la pistola era un calibre 22. Calibre 22 es una balita así de pequeña que no atraviesa la bóveda craneal a 2 metros, no la atraviesa, rebota, no tiene capacidad. Pero es que en este caso sí, porque la metió por las fosas nasales al hermano. O sea, lo mató, lo dejó seco con una bala en el cerebro, introduciéndole la bala por las fosas nasales, con un calibre 22. Yo he estudiado este tema como experto en balística y lo he puesto en mis libros. Un presunto delito que quiero que se investigue, lo he puesto en conocimiento de las Cortes. Considero que es totalmente injusto e inmoral que la monarquía viva a todo lujo sin haber sido ni siquiera elegida por el pueblo, mientras numerosas personas están en la absoluta miseria. Y a la vez considero que el hecho de vender armas y tener numerosos negocios con un Estado terrorista que ayuda al yihadismo, como puede ser Arabia Saudí, pues considero que no es ético, y así lo denuncio porque la monarquía, como también cuenta bien Ana Romero en El final de la partida, un libro y en numerosos medios, ha contribuido a todos esos negocios y se ha enriquecido con estos.
a ver si encima voy a ser yo el culpable de que el rey dilapide dinero público yéndose de caza por África, o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público. Yo no soy el culpable de eso, yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos medios. Entonces, si hay que pedir prisión para cada medio que haya contado esto, pues que no habría suficientes cárceles. Aquí traigo un tuit de la Policía Nacional, de su Twitter oficial, en el que dice que decir ojalá se mueran o desear una bomba es una mezquindad, una idiotez, pero, y recalca en mayúsculas, no es delito. Pues a mí, por muchísimo menos que esto, se me quiere condenar a prisión. Entonces, si por relatar unos hechos objetivos se nos quiere condenar a prisión, que se diga abiertamente que ser republicano es ilegal, que ser comunista es ilegal, y que esto es otra inquisición en la que no se puede ni siquiera contar una serie de hechos objetivos. Y luego qué casualidad que los límites de la libertad de expresión siempre son para los mismos. Siempre somos antifascistas quienes somos juzgados, quienes somos perseguidos y condenados. El error para quienes quieren condenarme a prisión es que yo no sea un fascista que desee bombas a catalanes, que desee bombas a homosexuales, a inmigrantes, etcétera, etcétera. Por denunciar las condiciones que se ven en prisión. Y por otra parte, cuando digo que son ejemplos de resistencia, pues yo soy comunista y considero que comunistas que han luchado son ejemplos de resistencia, y también por el hecho de aguantar unas condiciones en prisión tan duras. Eso es un hecho objetivo, independientemente de lo que uno piense de sus acciones, que eso los convierte en ejemplos de resistencia porque son condiciones muy duras. A ver, usted entre estos tuits escribe uno: Ignacio Varela Gómez, sí nos representan. ¿En qué nos representa Ignacio Varela Gómez? ¿En qué le representa a usted, Ignacio Varela? Es comunista. Este hombre, usted sabe que tiene serias condenas. Sí. Sí. Y lo representa usted porque es comunista. Sí. Y yo defiendo la libertad para que cada uno le represente quien le dé la gana. Es decir, a mí los marines estadounidenses me parecen repugnantes y no por eso pediré prisión para alguien si dice que los marines son un ejemplo, ¿no? Pues para mí los ejemplos de resistencia son quienes usted cita y lo corroboro. Nadie. Estoy comparando que por unos daños materiales se ha condenado a prisión a 2 personas, pero sin embargo, por unos asesinatos sobre los que hay pruebas, estoy relatando un hecho objetivo, independientemente de la ideología que uno tenga, hay pruebas de que eso fue así. Estoy comparando que por unos daños materiales te condenan a prisión, y por asesinar a 15 inmigrantes sigues en total impunidad en el cuerpo policial. Soy Pablo Hasél y en unos días van a encarcelarme por el contenido de mis canciones y de mis tweets. Tengo una condena de 2 años de prisión del año 2015, acusado de enaltecimiento del terrorismo por alrededor de 20 canciones en las que yo defendía la legitimidad de todos los métodos de lucha. Especialmente se centraron en la canción Libertad, Camarada Arenas, en la que ni siquiera hablo a favor de la lucha armada, sino que estoy pidiendo la libertad con un secretario general de un partido comunista condenado a cadena perpetua encubierta. Partidos capitalistas y esa apología al terrorismo nos han oprimido con espejismos de libertad falsa. Luego quieren que los votemos, que frívola guasa. No les tanto cuando encierran sin pruebas a quienes a poner una resistencia férrea se atrevan. Y mientras abertzales de prisión entran y salen, se compra otra mansión el cabrón de Felipe González. En Marruecos, para ser más concretos, viviendo entre lujos a costa de hambrientos, cerdo. La transición fue una farsa para que se forraran los que al fascismo siempre le lavaron la cara. Se hacen series a los principitos, su demomafia asesina en series premiada por sus delitos. Sigue la represión de Andalucía, Euskal Herria, toda conciencia muerta es lo que el Estado querría. Las cárceles llenas de héroes de la clase obrera, la verdad se encarcela, pero siempre escapará fuera. Y mientras bombardean colegio las fuerzas de ocupación, aquí llaman terrorismo simplemente alzar la voz. Tenemos poco que perder salvo las cadenas, prisión para banqueros, libertad, camarada Arenas.
Manuel defendió con fanatismo su dignidad y la nuestra, aun sabiendo que lo iban a encerrar. Que esperar de un Estado que hace ministro mayor oreja y deja a explotados en el umbral de la pobreza. Pero las rejas no van a... Y hace un par de años pues me sumaron más condenas por 3 causas juntas, que eran injurias a la corona, injurias a las fuerzas de seguridad del Estado y otra vez enaltecimiento del terrorismo con el agravante de reincidencia. Por todo esto, los medios están difundiendo que se me ha condenado solo a 9 meses de prisión. Es verdad que en cuanto a la condena más explícita de prisión son los 9 meses, pero se le suma una cuantiosa pena multa de más de 20.000 euros que si no pago, y no pienso pagar como desobediencia ante una sentencia injusta, todo esto añade más meses de prisión y esta última condena también sería de alrededor de 2 años de prisión y algún mes. Es decir, que si sumamos los 2 años de antecedentes y esta condena de un poco más de 2 años, son más de 4 años de prisión. Aparte, estoy esperando varios recursos por otras condenas penales, otros juicios y en total, si sumamos todos los años por los que he sido condenado y los que me piden, podría pasar hasta 20 años encarcelado. En 2011, cuando vienen a por mí, lo hacen porque yo ya empiezo a ser bastante conocido. Es decir, mis canciones con un elevado contenido revolucionario empiezan a tener muchas visitas, empiezo a moverme bastante, ¿no? A hacer conciertos por todo el Estado y eso les empieza a poner nerviosos. Además, y eso es un factor también a tener en cuenta, yo empiezo a tener relación con expresos políticos, con familiares de expresos políticos y eso también me hace estar más en el punto de mira. De hecho, en el juicio de 2014, por esta primera detención, la fiscal reconoce que mis canciones tienen muchas visitas y que por eso son peligrosas. Era consciente del tipo de Estado en el que vivimos, en el que no hay libertad de expresión y sabía que tarde o temprano vendrían a por mí. Lo que tal vez no me imaginaba es que irían tan lejos en el sentido de hacer un registro en mi domicilio y llevarse hasta cosas de mi familia, o que habría condenas tan elevadas de prisión, pero que vendrían a por mí, lo tenía muy claro. Por eso cuando vienen, de hecho, ellos se sorprenden y me dicen, sí que estás poco nervioso, ¿no? Porque no me sorprendía. Todo eso me sirvió a mí para reafirmarme aún más, para tener aún más claro, que ya lo sabía lógicamente, que esto no es ningún juego, que iba en serio y que yo realmente quería seguir ese camino porque vale la pena, porque me llena, porque siento que tengo un deber, me lo dicta la conciencia y que pese a todas esas dificultades no me iba a rendir, sino todo lo contrario, que iba a tener aún más rabia, aún más fuerza para continuar firme. Yo creo que es fundamental dejar claro, por una parte, que esto no son delitos de opinión. A mí se me ha condenado a prisión, especialmente en esta última condena, por contar hechos objetivos, sobradamente probados, ya no solo el tema de la monarquía, el tema, por ejemplo, de los asesinatos de la policía, de Íñigo Cabacas, en el Tarajal, las torturas que he denunciado, que hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por estas torturas. Es decir, yo no estoy opinando, yo estoy relatando una realidad. Es decir, yo puse el ejemplo en el juicio de la Inquisición, ¿no? Es decir, antes te quemaban por negar que la Tierra fuera plana y ahora te encarcelan pues, por contar lo que está haciendo la policía, lo que está haciendo la monarquía o lo que están haciendo en las cárceles. Cuando yo dije que los presos políticos son ejemplos de resistencia y por eso me han condenado por enaltecimiento del terrorismo. Es que uno puede estar de acuerdo o no con su lucha, pero que son ejemplos de resistencia por aguantar condiciones tan duras en prisión y durante tantísimos años, eso es un hecho objetivo. Que a Isabel Aparicio, presa política comunista, la exterminaron por desatención médica, incumpliendo hasta su propia ley penitenciaria, porque no cumplen ni su propia legalidad, es un hecho objetivo. Y es importante que seamos conscientes de cómo es ilegal hasta contar la realidad. Si eso no es fascismo, que venga alguien a explicarnos qué es fascismo. Fascismo no solo es que te fusilen, ¿eh? Es decir, cuando quieren controlar hasta nuestras emociones, cuando quieren impedir hasta que contemos lo que hacen. Eso es fascismo, lo podrán encubrir más o menos, pero eso es fascismo. Pero más allá de eso, creo que es muy importante que quede claro que tampoco hace falta ni siquiera pensar, igual que yo, para ver que esto es una barbaridad, para oponerse a esto, para defender la libertad de expresión. Entonces, o se interioriza eso,
¿O es que el Estado va a seguir avanzando? Porque si no se le frena, el Estado sigue avanzando. Y lo vemos en todos los terrenos, en el terreno laboral, en el terreno de la vivienda, en la sanidad, etcétera, etcétera. Nos están dejando cada día con menos derechos y libertades. Por eso creo que por esto y tantísimo más es el momento de decir basta, de salir a las calles, de movilizarse, de organizarse y de oponer resistencia. Porque nos están machacando en todos los sentidos y desde luego o nos plantamos o lo van a hacer aún más. En casos como este, tan mediáticos como el mío, a veces es fácil que se personalice demasiado y se vea esto como un ataque solo contra mí y no como un ataque contra nuestras libertades. Por eso muchas veces cuando se llama a apoyarme, sí, es apoyarme a mí, pero es apoyarse también a uno mismo. Es decir, cuando uno se solidariza con otro, lo está haciendo también con uno mismo. O sea, luchar por las libertades de los presos políticos también es luchar por las nuestras. Cuando encarcelan a uno por ir a una manifestación, solidarizarnos con esa persona es solidarizarnos con nuestro derecho a manifestarnos, ¿no? Yo creo que es muy importante que se vea la ligazón que hay entre la ausencia de libertad de expresión y de otros derechos y libertades democráticas. Primero de todo, si nosotros nos vemos obligados a decir lo que decimos en nuestras canciones, es porque no se respetan otras libertades y derechos. Por ejemplo, si viviéramos en una sociedad donde tuviéramos garantizado un trabajo digno, una vivienda en condiciones, etcétera, etcétera, no nos veríamos obligados pues, a luchar por todo esto y, por tanto, utilizar la música como un arma de lucha, ¿no? Si no tuviéramos que mantener a una familia real de parásitos que nos cuestan tantos millones de euros, pues no nos veríamos obligados a tener que denunciarlo en nuestras canciones, ¿no? Si no nos dieran palos cuando en Cataluña hemos intentado llevar a cabo el derecho democrático a la autodeterminación, pues no nos veríamos obligados, entre otras cosas, a atacar a esos cuerpos represivos que nos dieron palos por ir a votar, ¿no? Y así podríamos poner incontables ejemplos. Lo que no vamos a permitir es que constantemente seamos nosotros quienes recibimos hostias. Es decir, las vamos a devolver tarde o temprano y yo jamás voy a condenar que se devuelvan esas hostias que nos dan de forma cotidiana y de multitud de formas muy violentas. Ahora mismo solo nos queda el recurso al Tribunal de Estrasburgo Europeo, pero es un recurso que se hace ya desde prisión, que es muy lento, que puede tardar incluso 10 años.